Hablar de sexualidad no solo es hablar de genitalidad. Tiene tantas aristas que son importantes para nuestra vida. Nuestra sexualidad no comienza cuando tenemos nuestra primera experiencia sexual o coital, ni termina cuando cumplimos 60 o 70 años. Soy Patricia Espinosa Castellares. Tengo una carrera poco convencional. Soy peruana. Soy sexóloga de profesión. Y la verdad es que nunca pensé serlo. Las cosas se fueron presentando y todo fue naciendo porque me gusta explorar y conocer. A lo largo de mi carrera he conocido e interactuado con distintas poblaciones. He trabajado con adolescentes, con padres, con militares, con policías, con personas privadas de su libertad, con profesores. He atendido a diferentes profesionales y no profesionales. He orientado a mujeres con vocación pastoral, monjas, y también a trabajadoras sexuales. Incluso fui parte del jurado para un casting de actores porno. Uno de mis tantos momentos interesantes fue conducir un programa radial en mi país, Perú, un programa de sexualidad, Sexo a la Medianoche. Se emitió por 4 años consecutivos, de lunes a viernes. Lo más importante para poder trabajar en mi profesión ha sido no juzgar y tener mucha, pero mucha curiosidad. ¿Ustedes tienen curiosidad de saber qué casos escucha una sexóloga en Perú? Tengo muchos recuerdos que hoy quiero compartirlos. Quizás algunos piensen que vamos a contarles sobre poses o métodos, pero no necesariamente será así. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una mujer. Era abogada y había salido embarazada de su pareja sin planificarlo. El hombre, como muchos quizás en nuestros países, al enterarse del embarazo, la abandonó. Para ella, como para muchas, no fue fácil enfrentar a sus padres, a la sociedad. Sobre todo, creo, enfrentar una maternidad obligada. El caso es que desde que recordaba su hija, la madre siempre le había dicho que lo mejor hubiera sido no tenerla. Esa tarde, cuando llegan al consultorio, por primera vez su hija ya adolescente le había dicho que lo que quería es que ella se muriera. 2 mujeres enfrentadas en sus propias emociones. 2 mujeres viviendo una sexualidad dañada. 2 mujeres que nunca aprendieron a mirarse sin culpas. Esto es parte de nuestra sexualidad, pero de una sexualidad sin educación integral. Existen muchas personas que piensan que hablar de sexualidad es solo hablar de tener relaciones sexuales y entienden las relaciones sexuales como solo la penetración. En gran parte, la responsabilidad es por nuestra falta de educación e información. Y desde ese desconocimiento consumimos lo que está a la mano y repetimos sin cuestionarnos patrones. Usualmente aprendemos de nuestros pares. Pueden ser nuestros amigos, nuestros primos. Y en la adolescencia, ahora buscamos respuestas en Internet y creemos encontrarlas muchas veces en la pornografía. Y la pornografía justamente es todo lo que no es sexualidad. La pornografía tiene que ver con genitalidad. ¿Ustedes qué entienden por sexualidad? La sexualidad es la forma de ser, de sentir, de compartir, de entender. Tiene que ver con afectos, con placer, con responsabilidad, con protección, con prevención, con autocuidado y bienestar. No solamente es lo físico, sino también lo emocional. La sexualidad tiene que ver con el deseo, con la pasión, con nuestras conductas, con nuestras elecciones,
Es decir, hablar de sexualidad va mucho más allá de lo que nos enseñaron. Elegir a quién darle un primer beso, explorar nuestros cuerpos o con quién explorarlos, es sexualidad. El enamoramiento, el embarazo o la interrupción del embarazo tiene que ver con sexualidad y con educación sexual integral. Recuerdo cuando Pedro, vamos a llamarlo así, me contó que su primera experiencia sexual fue a los 14 años. En un prostíbulo me dijo que no fue la mejor experiencia, que por el contrario le dio mucho miedo y hasta fastidio. Quizá por la inexperiencia, él decía que por el trato de la trabajadora sexual. Pedro también recordaba, y un poco ruborizado, que espiaba a las amigas de su hermana, pero también a las amigas de su madre. Recuerdo, me decía, que a mí me daba miedo ser descubierto. Pedro se casó 3 veces. La primera a los 19 años. Su pareja tenía 16. Ahora sus hijos de ese primer compromiso tienen 31 y 27. Actualmente, con su última pareja, tiene una bebé de 1 año 4 meses. Todos ellos no fueron planificados. Esto que acabo de compartirles tiene que ver con nuestra sexualidad y con la falta de educación sexual. Pedro tomó decisiones, para muchos no necesariamente las correctas. La planificación familiar es poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Esto es parte de nuestros derechos. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos esa posibilidad de elegir o de ejercer nuestros derechos? El abuso sexual y la trata de personas son un grave problema que nos cuesta erradicar en muchos países. Y eso tiene que ver con educación sexual integral, con compromisos por parte de nuestros estados. Temas también como las diversas infecciones transmitidas sexualmente, sobre todo el VIH. Entonces, si hablamos de abuso sexual o de VIH, estamos hablando de sexualidad. El VIH es un virus que apareció para sacudir al mundo, para confrontarnos socialmente ante pérdidas masivas y empujó al sistema de salud a buscar de manera desesperada una solución. Un virus puede cambiar nuestra vida para siempre. Y nosotros ahora lo sabemos perfectamente. Sabemos que una pandemia trae cambios drásticos y que puede modificar nuestra manera de concebir la sexualidad, nuestra sexualidad. Inclusive en estos tiempos que nos ha tocado vivir en pandemia, la pregunta más recurrente ha sido si existe la posibilidad de contagiarnos de COVID-19 teniendo relaciones con nuestra pareja. Y la respuesta de muchos expertos en el tema es que teniendo un encuentro sexual coital no existiría riesgo siempre y cuando en este encuentro no nos besemos o no nos respiremos cerca. Lo que yo diría es que si no es tu pareja y es alguien ocasional, tengas todos los cuidados necesarios. Y ahora, las sugerencias para continuar disfrutando de nuestra vida sexual y evitar el contagio es tener prácticas seguras. Por ejemplo, ver juntos una película erótica o practicar el sexting. Claro, sabiendo que este contenido podría compartirse sin nuestro consentimiento. Esto del sexting es enviarnos por las redes sociales o a través de celular mensajes calientes, inclusive fotografías de alguna parte de nuestro cuerpo. Lo importante es cuidarnos, cuidar a quienes amamos y seguir disfrutando de una vida sexual sólida y firme, según como tú te sientas bien. Y esto no es fácil, por la forma en cómo fuimos educados sexualmente. Latinoamérica está llena de prejuicios y Perú es un país conservador. Aunque más que conservador yo diría que existe una doble moral.
porque no siempre practicamos lo que decimos, menos en el tema sexual. No todos o todas hemos tenido acceso a recibir información sobre temas sexuales, lo que va a perpetuar los mitos y prejuicios. Por eso siempre he creído que lo más importante es la información, clara, sencilla y sin nuestros propios prejuicios. Durante mucho tiempo he escuchado diversas historias. No sabría decir cuál es la más increíble o interesante, porque de alguna manera todas lo han sido. Recuerdo, por ejemplo, otro caso, un consultante. Entre algunas de las cosas que me comentó, me decía que él nunca había estado con una pareja enfocado en el amor, que le gustaba mucho el sexo, que le gustaba fantasear. Él me confesaba que había tenido muchas parejas sexuales, pero no se había sentido cómodo con ninguna. Él había terminado en un colegio militar. Desde el 3er al 5.º año estudió en este colegio. Le daba mucho temor el tamaño de su pene. Él temía que no fuera lo suficiente para sus parejas, o quizá que no fuera a tener una buena erección o un buen rendimiento sexual. Me decía que hasta ahora siento como siempre he tratado de mostrarme como un Superman o como alguien quien no soy. Y esto lo hacía por temor a defraudar a sus padres. Lo que él no decía era que su orientación no era la heterosexual y era lo que más lo consumía. Y bueno, esa historia puede ser de cualquiera de nosotros y tiene que ver con nuestra sexualidad. Todas las historias que les he compartido hoy pudieron tomar un rumbo distinto si sus protagonistas hubieran tenido menos prejuicios y más acceso o mejor acceso a la educación e información. Aunque no parezca, la educación sexual o la falta de ella en países como Perú marcan la agenda de otros problemas sociales que afectan la salud, la economía, la política, porque todo tiene que ver con sexualidad. Como decía Foucault, debemos no solo defendernos, sino afirmarnos, y afirmarnos no solo como identidad, sino como fuerza creadora. Necesitamos tener acceso a todo tipo de información y desprendernos de nuestros prejuicios para poder tomar nuestras propias decisiones, informados y al mismo tiempo respetar las decisiones de los demás. Así no estemos de acuerdo. Siempre tomando en cuenta el consentimiento, sin atentar contra alguien. La unión no se logra siendo iguales, sino respetando las diferencias para poder acoger a todas las personas sin importar su condición u orientación. Una sociedad, un país, el mundo se hace mejor cuando aceptamos las diferencias. Creo firmemente que con una educación sexual integral, responsable y de calidad, podemos ser agentes de cambio. Si pueden entenderlo, entonces pueden hacerlo.